Todos sabemos que la filosofía surgió en Grecia. Si nos mencionan a los filósofos, seguro los conocemos, por lo menos los nombres. Pero la cuestión es ¿por qué en Grecia? O mejor, ¿por qué no era posible que surja en otro lado que no sea Grecia? ¿Cómo están? Mi nombre es Ariel y seguimos acá firmes en el búnker sin salir porque hay cuarentena y no se puede salir. Así que hablaremos hoy no de historia, sino de filosofía, pero no de un filósofo y de sus ideas, sino de algo más exterior, ¿no? De ver por qué la filosofía es griega y no es egipcia, o no es persa, o no es india, por ejemplo. ¿Por qué Grecia sí y aquellos pueblos que estaban igual de desarrollados culturalmente, políticamente, con sus instituciones, su gente, su cultura, etcétera, por qué esos pueblos no crean la filosofía y Grecia sí? Una primera cuestión a aclarar es que la influencia oriental que supuestamente recibe Grecia para crear la filosofía es falsa, no hay influencia oriental. O si la hay es insignificante y de ninguna manera determinante. Y eso se puede ver en estas tres razones. Primero, los griegos de la antigüedad no tenían acceso a los textos de Oriente. Su cultura literaria no llegaba a Grecia de una forma que pueda influir en los pensadores griegos, así que por ese lado descartado. En segundo lugar, los pueblos con los que tenía contacto Grecia tenían una forma de entender el mundo que era totalmente religiosa. No se guiaban por la razón para comprender la realidad natural ni la del hombre. Es decir, por ese lado tampoco recibe Grecia una influencia tan clara como para de repente hacer surgir algo tan importante como la filosofía que se lleva adelante por la razón enteramente. Y en tercer lugar, ni los filósofos ni los historiadores griegos de la antigüedad escriben haciendo referencia a una supuesta influencia oriental o mencionan que están leyendo los textos orientales, etc. Así que por ese lado tampoco. Y estas pruebas son tres pruebas que siempre se usan para debatir con los orientalistas, que son aquellos que dicen que la filosofía griega tiene una clara influencia oriental. Entonces, ¿qué posee Grecia que los otros pueblos no para dar origen a la filosofía? Hay que fijarse en tres cosas fundamentales que son aquellas cosas que le dan fuerza a una civilización: el arte, la religión y la condición socioeconómica. Por el lado del arte en Grecia tenemos la grandísima importancia de los poetas. Por ejemplo, el poeta Homero, que escribe la Ilíada y la Odisea, posee tres características fundamentales que dan impulso al futuro nacimiento de la filosofía. Primero, en sus textos se puede ver que hay un sentido de la armonía, del límite, de la proporción. A pesar que es un texto mítico y que se basa en la imaginación, no hace descripciones monstruosas o desproporcionadas dignas de otros pueblos, por ejemplo. En segundo lugar, él trata de buscar las causas de lo que está narrando. No es una narración lineal, sino que quiere buscar las motivaciones psicológicas que tienen los personajes que él describe. En tercer lugar, intenta abarcar la realidad de forma íntegra, totalmente, la realidad totalizada, es decir, trata de abarcarla enteramente y al hombre que está en ella también. Y eso lo hace de forma mítica y la filosofía luego lo va a hacer de forma racional. También hay que destacar dos cosas más que son importantes, que es la teogonía de Hesíodo, por ejemplo, que narra los nacimientos de los dioses y eso después va a devenir en una cosmogonía, y también a los poetas líricos que influyen muchísimo en esta cuestión del límite y de que todo debe ser proporcionado. Y hay una anécdota de la influencia que tiene esto. El rey Filipo de Macedonia, padre del emperador Alejandro, un día estaba ahí retosando y recibe tres noticias buenas. Una, que había nacido un hijo suyo, que ya había nacido, que era Alejandro. La segunda era que se habían ganado batallas en los límites del imperio. Y la tercera era que las finanzas habían mejorado.
Y él, en lugar de alegrarse, se aterró por esta cuestión de la proporción y los límites, ¿no? Él sabía que después de eso algo muy malo iba a pasar. Bien, como segunda gran cuestión tenemos a la religión. ¿Cómo era la religión griega? Bueno, hay que dividirla en dos. Estaba la religión pública y la religión de los misterios. La religión pública es esta que todos conocemos, de los dioses que son fuerzas de la naturaleza que interactúan y explican absolutamente toda la realidad. Y después está la religión de los misterios, que está reservada a un grupo que entienden que esta forma de religión, la pública, no alcanza para explicarlo todo. Entonces, si bien tiene similitudes con la pública, tiene cosas muy distintas. Por ejemplo, que en la pública, y se ve también en los poemas homéricos, la vida termina con la muerte. Sin embargo, en la religión de los misterios hay un más allá, y hay un dualismo entre cuerpo y alma. Y en el más allá hay premio y castigo, es decir, la cosa se empieza a complejizar. Esto tiene que ver con la influencia de Orfeo, por eso a esta religión que es de los misterios le llamamos órfica. Sin Orfeo no podemos explicar ni a Platón, ni a Empédocles, ni a tantos otros filósofos que están totalmente atravesados por esta idea de Orfeo y de esta religión de los misterios. La religión griega es tan dinámica y tiene estas dos versiones por una cuestión muy importante que no existe en otros pueblos, que es la libertad. Hay libertad de pensamiento. ¿Por qué? Porque no hay dogma religioso, no hay un cuerpo sacerdotal que custodie unas santas escrituras o un libro sagrado donde ahí está todo el saber religioso y hay que hacerle caso a ese libro. En Grecia eso no sucede, hay libertad de pensamiento, por eso es que despega el pensamiento, por la libertad. Y la tercera razón es la cuestión sociopolítica, la libertad de las instituciones griegas en contraposición al Oriente, donde hay un rey y una religión que atraviesan la sociedad y está totalmente jerarquizado y es imposible que haya libertad de pensamiento. Con el florecimiento del comercio que hay entre el siglo VII y el siglo VI antes de Cristo, se empieza a producir un cambio, ¿no?, entre una clase artesana y una clase comercial que empiezan a ascender y la sociedad deja de ser solamente agraria. Esas clases después desplazan a la aristocracia gobernante y se empieza a producir el cambio del gobierno aristocrático por el republicano. Eso suscita la libertad de pensamiento y la ciencia. Y acá vemos otra cosa en favor de la libertad y la filosofía, que es que la filosofía surge en las colonias. Todos escuchamos hablar, por ejemplo, de Tales de Mileto, que es una colonia griega, no en la metrópoli. ¿Por qué? Porque el Estado, el poder del Estado, llega menos a las colonias y por lo tanto ahí hay más libertad para poder pensar libremente. La filosofía surge ahí y después se traslada a la metrópoli y tiene su esplendor en Atenas, que es la capital de la libertad griega y la capital de la filosofía. Bien, y podemos decir, para ir finalizando, que la filosofía griega tiene tres aspectos, ¿no? El contenido, que es el intento de abarcar toda la realidad de la naturaleza y el hombre, tratando de responder a la pregunta, ¿no?, a las preguntas totalizantes, no que se centren en un aspecto de la realidad, sino, por ejemplo, preguntarse por el origen de todas las cosas. Después tenemos el método, que es por supuesto la razón, que le da un carácter cientificista a la filosofía, que es la madre de la ciencia. Y después está el objetivo, que es por puro placer, por el placer de conocer. Y eso se da en una sociedad que tiene cubiertas ya otras necesidades más básicas. De otra manera sería imposible. Así que podemos decir que la filosofía y su surgimiento en Grecia está estrechamente con la idea de la libertad de pensamiento y con la circulación de las ideas. Bueno, espero que les haya parecido interesante esta forma resumida de decir y de comentar cómo surgió la filosofía en Grecia. Por supuesto que todos estos puntos que yo estuve enumerando son para profundizarlos mucho, pero bueno, ahí tienen algunas cuestiones como para empezar a curiosear un poco más y ver qué sucede con estas cosas
Y algo que se puede hacer es leer los poemas homéricos, por ejemplo, para empezar, que están buenísimos y están en cualquier librería baratísimos porque hay miles de ediciones. Así que bueno, eso es todo. Si les gustó, le pueden dar like, se suscriben, que me ayudan un montón. Y también pueden entrar al Instagram, que lo dejo ahí en la descripción. Así que eso es todo. Hasta la próxima. Adiós.